En las tierras secas de Durango, México, donde el sol castiga la tierra arcillosa y el viento arrastra polvo entre los matorrales, un granjero llamado Esteban Villarreal Ochoa encuentra un pozo olvidado que estuvo sellado durante 40 años. Lo que descubre al bajar cambiará todo lo que creía saber sobre la historia de su familia y las tierras que heredó de su abuelo. Antes de continuar, cuéntame de qué ciudad estás escuchando esta historia y déjalo en los comentarios. Me encanta saber dónde están cuando escuchan estas historias. Esteban tenía 62 años cuando todo comenzó. Había pasado más de 4 décadas trabajando la misma parcela de tierra que su abuelo Ignacio le dejó antes de morir. Era una extensión modesta de aproximadamente 30 hectáreas, ubicada a unos 20 kilómetros al oeste de la ciudad de Durango, en una zona donde las montañas comienzan a descender hacia valles áridos. La tierra nunca fue generosa. El maíz crecía bajo y disperso, los frijoles daban cosechas irregulares y el ganado tenía que caminar largas distancias para encontrar pasto decente. Pero Esteban nunca pensó en venderla. Era lo único que le quedaba de su abuelo, un hombre al que recordaba poco, pero al que su padre siempre describió como reservado, melancólico, un hombre que hablaba poco y trabajaba hasta el agotamiento. Ese día de marzo de 2023, el aire olía a tierra seca y a creosota. El cielo estaba despejado, de un azul intenso que lastimaba los ojos si lo mirabas demasiado tiempo. Esteban había decidido limpiar una sección abandonada del rancho, un rincón donde los nopales habían crecido salvajes y las piedras formaban montículos cubiertos de maleza. Llevaba años posponiendo ese trabajo. No había razón práctica para hacerlo ahora, excepto que su esposa Alma había fallecido 6 meses atrás y él necesitaba mantenerse ocupado. Necesitaba cansarse lo suficiente para dormir sin pensar demasiado. Estaba arrancando raíces de huizache cuando su machete golpeó algo que sonó diferente. No era piedra ni raíz, era metal. Se detuvo, limpió el sudor de su frente con el dorso de la mano y se arrodilló para acabar con las manos. La tierra estaba compacta, casi cementada por años de sol y lluvia escasa. Tardó casi media hora en descubrir lo que había golpeado. Una placa circular de hierro oxidado, de aproximadamente 1 metro de diámetro, parcialmente enterrada bajo piedras y tierra. Tenía marcas de corrosión profunda y estaba cubierta de líquenes secos que se desprendían al tocarlos. Esteban se sentó sobre sus talones y miró la placa con el ceño fruncido. Conocía cada rincón de esas tierras, o eso creía. Nunca había visto esto. Nunca había escuchado a su padre mencionar un pozo en esa zona. Sintió un cosquilleo extraño en la nuca, esa sensación que aparece cuando descubres algo que debería estar, pero no sabes por qué. Se levantó, fue hasta su camioneta y regresó con una pala de mango largo y una barreta. Le tomó otras 2 horas desenterrar completamente la placa y limpiar el borde del pozo. Cuando finalmente logró mover la tapa de hierro, el metal emitió un gemido largo y oxidado que resonó como un lamento. Esteban sintió un olor que salía del interior, humedad antigua, tierra mojada, algo más que no pudo identificar. Se asomó con cuidado. La oscuridad era total. Dejó caer una piedra y contó mentalmente. Pasaron casi 4 segundos antes de escuchar el golpe en el fondo. Era profundo, muy profundo. El sentido común le decía que cerrara el pozo, que llamara a alguna autoridad, que no se metiera en problemas innecesarios. Pero había algo en ese descubrimiento que lo jalaba. Quizás era la soledad que lo había acompañado desde la muerte de Alma. Quizás era la necesidad de sentir que todavía podía descubrir cosas, que la vida no era solo repetir los mismos días hasta que llegara su turno de partir. Regresó a su casa, buscó en el cobertizo una linterna de mano, una cuerda gruesa de nylon que usaba para amarrar el ganado y un par de guantes de carnaza. No le dijo nada a nadie. Sus 2 hijos vivían en la ciudad, ocupados con sus propias vidas,
y él no quería preocuparlos con algo que probablemente no era nada. Al día siguiente temprano, cuando el sol apenas comenzaba a calentar el aire frío de la mañana, Esteban regresó al pozo. Había dormido mal, inquieto, soñando con túneles oscuros y voces que lo llamaban desde abajo. Ató la cuerda a un mezquite grueso que crecía a unos 5 metros del pozo. Probó su resistencia jalándola con fuerza y luego se asomó nuevamente al interior. La luz de la linterna apenas penetraba la oscuridad. Podía ver las paredes del pozo, revestidas con piedras irregulares, cubiertas de musgo negro y humedad. Respiró hondo, se puso los guantes y comenzó a bajar. El descenso fue lento y difícil. Las paredes estaban resbaladizas y la cuerda se tensaba bajo su peso. Esteban tenía 62 años y no estaba en la mejor forma física de su vida, pero la adrenalina lo mantenía enfocado. Bajaba metro a metro, apoyando los pies en las irregularidades de las piedras, sintiendo cómo el aire se volvía más frío y más húmedo con cada metro que descendía. La luz del sol se convirtió en un círculo pequeño y lejano sobre su cabeza. La oscuridad lo rodeaba como agua espesa. Cuando finalmente sus botas tocaron el fondo, sintió que estaba parado sobre algo blando. Alumbró con la linterna y lo que vio le heló la sangre. No era solo un pozo, era una cavidad más amplia, como una cueva pequeña que se extendía lateralmente. El suelo no era tierra compacta, sino una mezcla de barro seco, piedras sueltas y algo que parecían restos de madera podrida. Y entonces vio las cajas. Eran 4 cajas de madera oscura, apiladas de forma irregular contra una de las paredes de la cavidad. Estaban hinchadas por la humedad, cubiertas de moho verde y blanco, con las esquinas reventadas y las tablas separándose. Esteban se acercó despacio, con el corazón golpeándole el pecho. Alumbró la primera caja de cerca. Tenía grabadas unas letras casi borradas por el tiempo. Se arrodilló y pasó la mano enguantada sobre la superficie, limpiando el moho. Pudo leer fragmentos, propiedad de, seguido de un nombre que no logró descifrar completamente y una fecha, 1979. 1979. Hacía 44 años de eso. Esteban sintió un escalofrío. Su abuelo Ignacio había muerto en 1983. Estas cajas habían estado aquí desde antes de su muerte. Intentó abrir la primera, pero la madera estaba tan hinchada que las tablas se habían fusionado con la humedad. Usó la barreta que había traído amarrada a su cintura y con cuidado hizo palanca en una de las esquinas. La madera cedió con un crujido húmedo que resonó en la cavidad. Dentro había bolsas de tela gruesa, también deterioradas por el tiempo. Esteban abrió una y lo que vio lo dejó sin aliento. Dinero, fajos de billetes viejos, apretados y empacados en plástico transparente que se había amarillado. Algunos billetes estaban en pesos mexicanos de denominaciones que ya no existían, otros en dólares americanos. Había también documentos enrollados, protegidos en tubos de metal sellados. Y en el fondo de la caja algo envuelto en un paño aceitoso. Lo desenvolvió con manos temblorosas. Era una pistola vieja, pesada, con cachas de madera oscura y el metal picado por la oxidación. Esteban se sentó en el suelo, respirando con dificultad. Su mente trataba de procesar lo que estaba viendo. Su abuelo. Esto tenía que ser de su abuelo. ¿Pero por qué? ¿Por qué esconder dinero y armas en el fondo de un pozo? ¿De dónde había salido todo esto? Abrió la segunda caja con más urgencia. Contenía más dinero, más documentos y algo que lo hizo retroceder. Identificaciones. Credenciales viejas con fotografías en blanco y negro de hombres que no conocía. Nombres diferentes, fechas de los años 70. Y entonces encontró una que sí reconoció. La fotografía era de un hombre más joven, pero los ojos eran inconfundibles. Era su abuelo Ignacio, pero el nombre en la credencial no era Villarreal Ochoa. Decía Ignacio Medina Serrano. Las manos de Esteban temblaban cuando abrió uno de los tubos de metal.
Dentro había documentos enrollados, mapas detallados de la región de Durango, fotografías aéreas de terrenos y cartas escritas a mano en tinta que se había corrido con la humedad, pero que aún eran legibles en su mayoría. Comenzó a leer una de las cartas. Estaba fechada el 15 de agosto de 1978 y dirigida a alguien llamado el comandante. La letra era pulcra, casi elegante, pero el contenido le produjo náuseas. La carta hablaba de movimientos de carga, de rutas establecidas, de pagos pendientes y de gente que necesitaba ser silenciada. Usaba términos codificados que Esteban no entendía completamente, pero el tono era claro. Esto era algo ilegal, algo peligroso. Siguió leyendo otras cartas, otros documentos. Había recibos de transacciones, listas de nombres con cantidades anotadas al lado, referencias a lugares específicos en Sinaloa, Chihuahua y Durango, y entonces encontró un sobre manila grueso, sellado con cera roja que se había agrietado con el tiempo. Dentro del sobre había fotografías. Esteban las examinó una por una bajo la luz de la linterna. Mostraban grupos de hombres armados, camionetas cargadas con paquetes envueltos, pistas de aterrizaje improvisadas en medio del desierto. Y en varias de esas fotografías estaba él, su abuelo Ignacio, más joven, con el cabello negro, usando lentes oscuros, sosteniendo un rifle. En una de las imágenes estaba junto a otros hombres, todos sonriendo frente a una avioneta pequeña. En otra, estaba supervisando cómo cargaban cajas en la parte trasera de una camioneta. Esteban sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Su abuelo, el hombre que su padre siempre describió como un trabajador honesto, un campesino que se ganó estas tierras con el sudor de su frente. Esto era mentira. Todo era mentira. Las fotografías no dejaban lugar a dudas. Su abuelo había estado involucrado en algo turbio, algo que olía a narcotráfico, a violencia, a los años oscuros del México de los 70, cuando los cárteles empezaban a consolidar su poder en el norte. Había otra caja más pequeña, del tamaño de una caja de zapatos, escondida detrás de las otras. Esteban la sacó con cuidado. Esta estaba mejor sellada, envuelta en plástico grueso que la había protegido mejor de la humedad. La abrió y lo que encontró lo destruyó. Eran cartas personales, cartas escritas por su abuelo a su abuela Rosario, quien había muerto cuando Esteban era niño. Las leyó sentado en el fondo de ese pozo, con lágrimas rodando por sus mejillas polvorientas. En las cartas, su abuelo hablaba de arrepentimiento. Hablaba de cómo había tomado decisiones equivocadas cuando era joven, de cómo la pobreza lo había empujado a aceptar trabajos que sabía que estaban mal, de cómo el dinero fácil lo había atrapado en una red de la que no pudo escapar. Escribía sobre el miedo constante, sobre las noches sin dormir, sobre los hombres que había visto morir. Hablaba de su deseo desesperado de salir de ese mundo, de proteger a su familia, de comprar estas tierras con dinero sucio para darles un futuro limpio a sus hijos. Una de las cartas, fechada en 1979, decía: Rosario, lo que he hecho me perseguirá hasta el día de mi muerte y probablemente más allá. He enterrado mi pasado en el lugar más profundo que pude encontrar en estas tierras, pero sé que la tierra nunca olvida. Compré este rancho con dinero manchado de sangre, sangre de gente que nunca conocí, pero cuyas muertes ayudé a facilitar, moviendo carga que sabía que estaba conectada a violencia. He sellado el pozo donde escondí todo lo que me conecta a esos años. Nadie debe saber, ni tú, ni nuestro hijo, ni nadie. Quiero que cuando muera me recuerden como un campesino, no como lo que realmente fui. Un cobarde que eligió el dinero sobre la dignidad. Esteban lloró en la oscuridad de ese pozo. Lloró por el abuelo que nunca conoció realmente, por el hombre que cargó secretos tan pesados que lo consumieron desde adentro. Su padre siempre le había contado que el abuelo Ignacio era un hombre triste, que bebía solo en las noches, que miraba el horizonte como si esperara que algo viniera a buscarlo. Ahora entendía por qué.
Ahora entendía la melancolía, el silencio, la forma en que su abuelo trabajaba la tierra como si estuviera cumpliendo una penitencia. Pero las cartas no terminaban ahí. Había una última, escrita con letra temblorosa, fechada en enero de 1983, solo meses antes de que su abuelo muriera. En ella, Ignacio escribía: «He vivido 24 años con este peso. He trabajado esta tierra tratando de limpiar mi conciencia con cada cosecha. He visto crecer a mi hijo, sin saber de dónde vino el dinero que compró su educación, su ropa, su comida, y ahora que siento que mi tiempo se acaba, me pregunto si debí haberlo quemado todo, si debí haber entregado a las autoridades lo que sé, pero soy viejo y cobarde. Me llevaré estos secretos a la tumba y rezaré para que nadie nunca los encuentre. Que Dios me perdone porque yo no puedo perdonarme a mí mismo». Esteban permaneció en el fondo del pozo durante horas. Leyó cada documento, examinó cada fotografía, contó el dinero que todavía estaba en condiciones relativamente buenas. Había aproximadamente $200,000 en billetes viejos y tal vez 1 millón de pesos en moneda mexicana que ya no tenía valor legal. Encontró también una libreta pequeña con anotaciones que parecían ser cuentas, nombres de personas que tal vez recibieron pagos o que debían dinero. Algunos de esos nombres los reconoció. Eran apellidos de familias que todavía vivían en la región, familias respetables, gente que nadie asociaría con el mundo del narcotráfico. Cuando finalmente decidió subir, el sol ya estaba descendiendo y la luz que entraba por la boca del pozo era de un naranja profundo. Esteban subió lentamente, exhausto física y emocionalmente. Dejó todo abajo, excepto las cartas personales de su abuelo, que guardó dentro de su camisa. Cuando llegó a la superficie, se tiró en el suelo, respirando el aire fresco como si hubiera estado bajo el agua por demasiado tiempo. Esa noche, en su casa, sentado en la mesa de la cocina, donde tantas veces había comido con Alma, Esteban se enfrentó a una decisión imposible. Tenía en sus manos pruebas de que su abuelo había estado involucrado en actividades criminales durante los años 70. Tenía dinero que, aunque viejo, todavía tenía valor en dólares. Tenía documentos que podrían incriminar a familias enteras, arruinar reputaciones, destruir el recuerdo de personas que llevaban décadas muertas. ¿Qué debía hacer con todo eso? Durante 3 días no salió de su casa. Llamó a sus hijos y les dijo que estaba enfermo, que necesitaba descansar. Leyó y releyó las cartas de su abuelo. Buscó información en Internet sobre los años 70 en Durango, sobre los primeros cárteles, sobre las rutas del narcotráfico que pasaban por la región. Todo coincidía. Su abuelo había sido parte de esa maquinaria, un engranaje pequeño quizás, pero parte al fin. El 4.º día, Esteban tomó una decisión. Llamó a un amigo de confianza, un abogado llamado Ramiro Esquivel Fuentes, que había conocido años atrás y que trabajaba en asuntos de derechos humanos. Le contó todo, sin omitir detalles. Ramiro escuchó en silencio y luego le dijo que lo acompañaría al rancho. Fueron juntos al día siguiente. Bajaron al pozo con equipo adecuado, linternas potentes y cámaras. Documentaron todo. Fotografiaron cada caja, cada documento, cada billete. Ramiro, con más experiencia en estas cosas, revisó los documentos con ojo crítico. Lo que encontró lo dejó pálido. Entre los papeles había información que conectaba a oficiales de gobierno de los años 70 con operaciones de narcotráfico. Había listas de pagos a policías municipales, a comandantes del ejército, a políticos locales. Había pruebas de complicidad sistemática, de protección comprada, de un sistema de corrupción que permitió que el narcotráfico se consolidara en la región. El abuelo de Esteban había sido parte de eso. Sí, pero había documentado todo meticulosamente, quizás como un seguro de vida, quizás como una forma de penitencia futura.
Ramiro le explicó a Esteban que esta información era históricamente valiosa, que podía ayudar a entender cómo se construyeron las redes del narcotráfico en México, cómo la corrupción permeó instituciones desde sus niveles más básicos. Pero también le advirtió que hacer esto público podría ser peligroso. Muchas de las familias mencionadas en esos documentos todavía tenían poder, todavía tenían influencia. Algunos de sus descendientes ocupaban posiciones importantes. Esteban escuchó todo y luego dijo algo que Ramiro nunca olvidaría. Mi abuelo vivió atormentado por sus secretos. Murió sin paz. Yo no quiero morir así. No quiero que este peso pase a mis hijos. La verdad tiene que salir, cueste lo que cueste. Mi abuelo fue un criminal, sí, pero al final intentó documentar la verdad. Eso significa algo, significa que en algún lugar dentro de él quedaba algo de decencia. Voy a honrar esa decencia, no su cobardía. Durante los siguientes meses, Ramiro trabajó con historiadores de la Universidad Autónoma de Durango y con periodistas especializados en investigación histórica. Entregaron copias de los documentos al Instituto Nacional de Antropología e Historia y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La historia comenzó a salir lentamente, primero en artículos académicos, luego en reportajes periodísticos. Se cuidaron de proteger la identidad de Esteban, refiriéndose a él solo como un descendiente anónimo que había hecho el descubrimiento. Los documentos revelaron una red de corrupción que había operado en Durango, Sinaloa y Chihuahua durante los años 70 y principios de los 80. Mostraron cómo funcionarios públicos recibían pagos regulares para permitir el trasiego de drogas, cómo pistas de aterrizaje clandestinas operaban con el conocimiento de autoridades locales, cómo la violencia era sistemáticamente ignorada cuando convenía a los intereses de quienes recibían dinero del narcotráfico. Varios de los nombres mencionados en los documentos correspondían a personas que habían muerto hacía décadas, pero algunos descendientes reconocieron a sus abuelos o tíos en las listas. La reacción fue mixta. Algunos académicos celebraron el hallazgo como una ventana invaluable a un periodo poco documentado de la historia del narcotráfico mexicano. Otros criticaron la publicación de los nombres, argumentando que castigaba a familias por los pecados de sus ancestros. Hubo amenazas veladas, presiones para que Esteban revelara dónde había encontrado los documentos, sugerencias de que debería haber dejado el pasado enterrado. Esteban soportó todo con una calma que sorprendió a quienes lo conocían. Había tomado su decisión y estaba en paz con ella. Destruyó el dinero en efectivo, quemándolo en una fogata en su rancho bajo la supervisión de Ramiro y un notario público que documentó el acto. No quería nada que viniera de las actividades criminales de su abuelo. Las tierras las conservó, pero estableció un fideicomiso que destinaba las ganancias futuras del rancho a becas para jóvenes de escasos recursos en Durango. Era su forma de intentar limpiar el origen sucio de esas propiedades. En el terreno donde estaba el pozo, Esteban instaló una placa pequeña de bronce. No mencionaba nombres específicos, no revelaba detalles, simplemente decía: aquí se encontraron verdades dolorosas que nos recuerdan que el pasado nunca está realmente enterrado, que la memoria es un deber, no una opción, que los secretos pesan más que las piedras que los cubren. Marzo de 2023. El pozo fue sellado nuevamente, esta vez con concreto, por orden de las autoridades locales, que consideraron que era un peligro. Pero antes de sellarlo, Esteban bajó una última vez. Se sentó en el mismo lugar donde había llorado meses atrás y habló en voz alta, como si su abuelo pudiera escucharlo desde algún lugar. Abuelo Ignacio, dijo, encontré lo que escondiste. Encontré tu verdad y tu vergüenza. Encontré tu arrepentimiento y tu cobardía. Pero también encontré tu intento final de documentar lo que sabías, de dejar evidencia de lo que pasó. No sé si eso te redime.
No sé si Dios perdona estas cosas, pero yo te perdono. Te perdono porque entiendo que fuiste un hombre atrapado en circunstancias que te superaron, que tomaste decisiones terribles, pero que al final intentaste hacer algo correcto. Voy a contar tu historia, abuelo. No para destruir tu memoria, sino para que sirva de lección, para que otros sepan que el dinero fácil siempre cobra su precio, que los secretos envenenan desde adentro, que la verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz. Sus palabras resonaron en las paredes de piedra del pozo y luego se perdieron en el silencio. Esteban subió por última vez, y al día siguiente vino el equipo de construcción a sellarlo. Los meses siguientes fueron difíciles. Esteban recibió visitas de periodistas que querían más detalles, de académicos que querían estudiar los documentos originales, de gente que simplemente tenía curiosidad morbosa. Aprendió a decir que no, a proteger su privacidad y la de sus hijos. Su hijo mayor, Javier, al principio se mostró furioso cuando se enteró de todo. Sintió que la revelación manchaba el apellido familiar, que Esteban había traicionado la memoria de su bisabuelo. Pero con el tiempo, después de largas conversaciones y de leer él mismo las cartas de Ignacio, comenzó a entender. «Papá», le dijo Javier una tarde mientras tomaban café en el porche de la casa del rancho, «creo que hiciste lo correcto. No fue fácil y probablemente nos va a costar. Pero la verdad siempre es mejor que vivir con fantasmas. El abuelo Ignacio vivió atormentado. Tú rompiste ese ciclo. Eso tiene valor». Esteban miró el horizonte donde el sol comenzaba a descender, pintando el cielo de naranjas y rojos intensos. Pensó en su esposa Alma, quien siempre le había dicho que la honestidad era la única forma de dormir en paz. Pensó en su abuelo Ignacio, en el peso que cargó durante 24 años hasta que la muerte lo liberó. Pensó en todas las personas mencionadas en aquellos documentos, víctimas y victimarios, todos atrapados en un sistema que los consumió. «¿Sabes?», dijo Esteban, «cuando encontré ese pozo pensé que tal vez había oro o agua o algo valioso. Nunca imaginé que encontraría la verdad sobre quién realmente fue mi abuelo. Y duele. Duele saber que el hombre que idealizaba no era quien creía, pero también me liberó. Ya no tengo que vivir con la ilusión. Ya no tengo que preguntarme por qué mi abuelo era tan triste, por qué bebía solo, por qué miraba el horizonte como si esperara que viniera a cobrárselas. Ahora lo sé, y ese conocimiento, aunque doloroso, es mejor que la ignorancia». Un año después del descubrimiento, la Universidad Autónoma de Durango organizó un simposio sobre la historia del narcotráfico en el norte de México. Invitaron a Esteban a participar, no como expositor, sino como testigo. Él aceptó con la condición de que no revelaran su identidad completa ni la ubicación exacta del hallazgo. Durante el evento, que duró 3 días, historiadores, sociólogos y periodistas discutieron cómo los documentos encontrados en el pozo aportaban evidencia concreta sobre la consolidación del narcotráfico en la región durante los años 70. Uno de los hallazgos más impactantes fue la confirmación de que la corrupción no era un fenómeno aislado, sino sistemático. Los documentos mostraban pagos regulares, estructurados, casi burocráticos, a múltiples niveles de gobierno. Mostraban que el narcotráfico no había crecido a pesar de las instituciones, sino con la complicidad activa de muchas de ellas. Era una verdad incómoda, pero necesaria para entender cómo México había llegado a la crisis de violencia que enfrentaba décadas después. Esteban asistió a algunas de las conferencias. Escuchó a expertos analizar los documentos que su abuelo había guardado, documentos que probablemente pensó que nunca verían la luz. Escuchó teorías sobre por qué Ignacio había documentado todo tan meticulosamente. Algunos sugerían que había sido por miedo, como seguro de vida en caso de que necesitara negociar con autoridades. Otros pensaban que había sido por culpa,
un intento de dejar testimonio de lo que había presenciado. Esteban no dio su opinión públicamente, pero para sí mismo estaba seguro de que había sido ambas cosas, miedo y culpa, entrelazados de forma inseparable. Durante el simposio, Esteban conoció a una mujer llamada Patricia Mendoza Reyes, historiadora especializada en memoria histórica. Ella le explicó algo que lo ayudó a encontrar más paz. Los secretos familiares son como pozos, le dijo. Mientras más profundo los entierras, más oscuros y peligrosos se vuelven. Tu abuelo intentó sellar su pasado con piedras y silencio, pero los secretos tienen vida propia. Encuentran fisuras, se filtran en la memoria colectiva, aunque nadie hable de ellos. Lo que hiciste al sacarlos a la luz no fue traicionar a tu abuelo, fue liberarlo, y te liberaste a ti mismo en el proceso. Esas palabras resonaron en Esteban durante mucho tiempo. Empezó a ver el descubrimiento del pozo no como un error, que era lo que había pensado inicialmente cuando bajó y encontró esa verdad terrible, sino como una oportunidad de romper con un pasado que había envenenado a su familia sin que nadie lo supiera. Su padre había muerto sin saber la verdad sobre Ignacio, y quizás eso había sido una bendición. Pero también había heredado la melancolía de su padre, esa tristeza inexplicable que Esteban ahora entendía que venía de secretos no dichos, de verdades que flotaban en el aire sin palabras que las anclaran. El rancho continuó operando. Esteban siguió trabajando la tierra, pero ahora con un sentido diferente. Ya no era solo el legado de un abuelo trabajador. Era también el testimonio de los errores de un hombre, de su arrepentimiento, de su incapacidad de escapar completamente del pasado que había construido. Las cosechas seguían siendo modestas, el clima seguía siendo difícil, pero Esteban encontró cierta paz en el trabajo físico, en el ritual de plantar y cosechar, en el ciclo eterno de la tierra que recibe semillas y da frutos sin juzgar de dónde vino el dinero que compró el terreno. Sus nietos, los hijos de Javier, visitaban el rancho durante las vacaciones. Eran niños de la ciudad, acostumbrados al concreto y las pantallas, pero les gustaba correr entre los matorrales y perseguir lagartijas. Esteban les contaba historias sobre el rancho, sobre su bisabuelo Ignacio, pero ahora las contaba completas. No les ocultaba que Ignacio había cometido errores graves, que había participado en cosas malas, pero también les explicaba que al final había intentado documentar la verdad, que había pasado décadas tratando de compensar con trabajo honesto lo que había hecho mal en su juventud. ¿Era malo el tatarabuelo Ignacio?, le preguntó una vez su nieta Sofía, una niña de 8 años con ojos curiosos y directos. Esteban lo pensó un momento antes de responder. Era un hombre, dijo finalmente. Los hombres no son completamente buenos ni completamente malos. Son las decisiones que toman las que los definen. Tu tatarabuelo tomó decisiones malas cuando era joven, pero pasó el resto de su vida intentando vivir de forma diferente. Eso no borra lo malo que hizo, pero muestra que intentó cambiar, y eso también cuenta. La niña pareció satisfecha con la respuesta y corrió a jugar con sus hermanos. Esteban la vio alejarse y sintió algo parecido a la esperanza. Sus nietos crecerían sabiendo la verdad sobre sus ancestros. Crecerían entendiendo que las familias tienen historias complejas, que la gente comete errores, que el pasado no es blanco o negro, sino lleno de grises. Y quizás, solo quizás, esa honestidad los haría más fuertes que la ilusión que había sostenido a generaciones anteriores. 2 años después del descubrimiento, el gobierno de Durango, en colaboración con organizaciones de derechos humanos, inauguró un centro de memoria histórica dedicado a documentar la historia del narcotráfico en la región. Los documentos encontrados en el pozo de Esteban fueron parte de la colección fundacional del centro, aunque se mantuvo en secreto su origen exacto. El centro no solo documentaba las actividades criminales, sino también las historias de las víctimas,
de las comunidades destruidas por la violencia, de las familias que perdieron seres queridos en la guerra contra el narcotráfico que comenzó décadas después de los eventos documentados por Ignacio. Esteban asistió a la inauguración, nuevamente como invitado anónimo. Caminó por las salas del centro, mirando fotografías, leyendo testimonios, viendo cómo la historia que su abuelo había ayudado a escribir se entrelazaba con historias más amplias de violencia, corrupción y sufrimiento. En una de las salas había una cita que lo detuvo. Era de un escritor mexicano cuyo nombre no reconoció. El olvido es la segunda muerte de los que sufrieron. Recordar, aunque duela, es el único acto de justicia que tenemos cuando la justicia legal ha fallado. Esa noche, de regreso en su rancho, Esteban caminó hasta donde había estado el pozo. La placa de bronce brillaba bajo la luz de la luna. El lugar estaba en paz, silencioso excepto por el canto de los grillos y el susurro del viento entre los matorrales. Se sentó en el suelo, recostándose contra una piedra grande, y miró las estrellas. Pensó en todas las cosas que habían estado enterradas en ese pozo, dinero que ahora era ceniza, documentos que ahora eran parte de la historia oficial, armas que habían sido destruidas por las autoridades, fotografías que mostraban la cara oculta de una época, y sobre todo pensó en los secretos de su abuelo, que ya no estaban enterrados sino expuestos a la luz, para bien o para mal. «Hice lo correcto», dijo en voz alta, aunque no había nadie para escucharlo, excepto la noche y las estrellas. «No sé si tú estarías orgulloso o furioso, abuelo, pero hice lo que creí correcto, y puedo vivir con eso». El viento sopló más fuerte, moviendo las ramas de los mezquites, y Esteban imaginó que era la forma que tenía su abuelo de responderle, de alguna manera. Se quedó ahí hasta que el frío de la madrugada lo obligó a levantarse y caminar de regreso a su casa, donde la cafetera eléctrica que Alma le había regalado años atrás todavía hacía el mejor café que había probado. Y así termina la historia de Esteban Villarreal Ochoa, el granjero que encontró un pozo abandonado y bajó esperando encontrar agua o tal vez algún tesoro olvidado, pero en cambio encontró la verdad dolorosa sobre su propia familia. Un hombre que tuvo el coraje de no volver a enterrar esa verdad, de enfrentar el juicio de otros y el peso de su propio corazón para romper el ciclo de secretos que había envenenado generaciones. Si esta historia te emocionó, deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita para más historias que nos recuerdan que la verdad, aunque duela, siempre es mejor que vivir entre fantasmas. Compártela con alguien que entienda que el pasado no desaparece solo porque dejemos de mirarlo. Cuéntame en los comentarios, ¿habrías hecho lo mismo que Esteban o habrías vuelto a sellar el pozo y sus secretos? Hasta la próxima. Un abrazo.